lugar. Bueno, pero tengo la posibilidad de todas maneras de hablar. Comentaba hoy cuando arrancábamos el bloque que se ha destacado en el marco de este pacto que se ha firmado de objetivos a mediano plazo, el Corrientes 2030, en el apartado justicia, la modernización normativa, ¿no? Y que ha sido una época muy fructífera en cuanto a nuevos códigos. Por ahí el que más llama la atención es el Código Procesal Penal, porque es el del que más hablamos, el que parece que nos toca, digamos, más de cerca. Pero hubo actualizaciones en muchos códigos. Y usted había propuesto plantear el tema del Código Procesal Laboral. ¿En qué instancia está eso? Bueno, sí, efectivamente, realmente hay que reconocer y hay que destacar el avance normativo que ha tenido Corrientes en materia procesal. Siempre recordamos a la gente que en materia procesal tiene que ver con los procedimientos, justamente, de qué manera se tramitan las causas, los expedientes, los juicios en general. Y una de las materias que estaba quedando pendiente era la materia laboral. Hay un código de procedimientos para cada una de las distintas ramas. Vos destacabas el Código Procesal Penal, que es, como decís, el que más se conoce, porque, bueno, son hechos como lo que comentaba Gustavo recién, los que llaman la atención en mayoría, digamos, a la gente. Hay otros códigos nuevos como, y muy innovadores, como el procesal civil, que hemos hablado reiteradamente, el de familia también. Está en ciernes un código de contencioso administrativo, que es el que refiere a todos los procesos donde es parte del Estado. Y el último que viene en esta línea es el Código Procesal Laboral. Hay un proyecto que tuvo media sanción en Cámara de Diputados, que actualmente está en Cámara de Senadores, donde se le están haciendo probablemente o seguramente algunos ajustes, pero según se estima ahí en los tiempos de la legislatura, es muy probable que antes de fin de año tengamos un nuevo Código Procesal Laboral El procesal y laboral, doctor, que el año pasado tuvo media sanción en diputados. Para esta altura, ¿no? Fue en octubre, noviembre. sí, exactamente, tuvo media sanción en el último año y se aplicaría aparentemente a partir del 1 de febrero del año que viene. ¿Y qué modificaciones introduce el nuevo código? Bueno, es bastante interesante porque nosotros hasta ahora tenemos una ley, la ley 3540, tiene muchos años, una ley que se copió de la provincia de Santa Fe. Corrientes tiene una historia de códigos copiados en su gran mayoría. Así son todos los antecedentes de los códigos procesales civiles, como le digo, el laboral también fue copiado de la provincia de Santa Fe. Y este proyecto tiene una característica muy particular, que es que está a tono, digamos, con las últimas modificaciones en materia civil y comercial, sobre todo, por ejemplo, en lo que hace a los principios de economía y celeridad, atado también a la cuestión de los procesos orales. La Ujú. justicia laboral correntina, incluso con la ley actual, que es bastante antigua, como les dije, con mucho esfuerzo realmente de todo el sistema judicial, jueces, funcionarios, secretarios, empleados, y obvio también de los abogados, porque esto no se consigue, sino intervenimos todos, tiene una buena performance. Es decir, los juicios demoran razonablemente Ujú. menos que otras provincias y que en otras materias. Ujú. Con este nuevo código yo creo que va a ser mucho más rápido aún. Este, Se caracteriza porque, bueno, se hacen los reclamos de manera escrita, pero a partir de ahí se celebran dos audiencias, en todo momento está abierta la vía de conciliación. Y la novedad probablemente más novedosa, valga la redundancia, es justamente la implementación del SECLO, del sistema de conciliación laboral obligatoria, como lo tiene Mendoza, como lo tiene Ay, ¿cómo funcionaría? Hoy Buenos no Aires. existe, hoy digamos esa conciliación que generalmente uno lo conoce como tuvo una audiencia de mediación, que no sé si es específica en este caso. ¿Cómo funcionaría este sistema a diferencia de cómo funciona hoy? Hoy es una instancia que es voluntaria. Uno Ajá. puede, frente al conflicto laboral individual o plurindividual, es decir, una persona o un grupo de personas que están en conflicto con su patronal, puede pedir una audiencia en el Ministerio de Trabajo o mal llamado Ministerio de Trabajo, en realidad es la Dirección Provincial del Trabajo,
A partir de ahí se va a presentar el reclamo, se cita la otra parte, hay una obligación de asistir, pero no así de enfrentar una instancia de conciliación. Ujú. Pero uno también puede optar en no hacerlo directamente, ir al juzgado, ¿no? Presentar la demanda en el juzgado. Claro. Eh, Esta instancia, como funciona en Ciudad de Buenos Aires, en Mendoza, lo que propone es que previo a la iniciación del juicio, sí o sí se deba realizar un intento de conciliación laboral. Ujú. Conciliación que no es mediación, porque acá justamente la figura del conciliador, a diferencia del mediador, lo que puede hacer es proponer fórmulas de acuerdo. Es una figura un poco más activa que la del mediador, que trata de que las partes se aproximen y lleguen entre sí a un acuerdo. Claro. Entonces, ¿Y creo que estos va a ser el conciliadores son, cambio cultural más importante que vamos a tener que asumir. agentes judiciales o son de la Dirección de Trabajo? El proyecto de código establece la creación del sistema, dice que se va a organizar en la Dirección Provincial del Trabajo, pero establece hasta ahora lo que es el proyecto, que ese proceso no puede demorar más de 30 días, porque una de las cuestiones negativas que puede tener estas instancias es que antes de poder acceder al juzgado estemos perdiendo 60, 90, 120 días, 6 meses Ujú. en una conciliación que muchas veces no da resultado. Entonces, el proyecto establece un plazo de 30 días, con lo cual queda libre la posibilidad de hacer juicio, de iniciar el juicio, pero queda todo lo demás sujeto a la reglamentación que dicta el Poder Ejecutivo Provincial. Ujú. Entonces, seguramente después del código saldrá un decreto del Ejecutivo que va a organizar las funciones, las tareas, los plazos, quiénes podrán ser conciliadores, si serán dependientes del Estado o podrá eventualmente, como en el sistema de mediación, establecer algún sistema de mediación privada. Bueno, todo eso va a quedar sujeto a reglamentación. Claro. Sí, sí, bueno, se aprueba, tenemos la incorporación del nuevo Código Procesal Laboral en Corrientes y demás. Y llega a aprobarse a nivel nacional una reforma laboral. Bueno, ahora lo planteó Macri nuevamente de la necesidad de una reforma laboral en caso de que si se presentara presidente y ganara, sí. Algo que ya lo propuso en su momento y no lo cumplió, pero si se llegara a dar una reforma laboral, ¿qué impacto tendría en este código? Bueno, siempre que se hacen reformas en la ley de fondo puede generar algún tipo de necesidad de adaptación procesal. ¿Por qué? Porque justamente los códigos procesales establecen o regulan de qué manera se van a llevar adelante los reclamos, ¿no es cierto? Las demandas, las pretensiones de las partes. Y esos reclamos, demandas o pretensiones siempre tienen fundamento en lo que dice la ley de fondo, ¿eh? La ley de contrato de trabajo en este caso, o los regímenes particulares como de personal de casas de familia o construcción, entre otros. Ujú. Este, Probablemente haya que hacer algún ajuste, probablemente no. Eso se verá de acuerdo al contenido de la eventual reforma que se haga, pero en general se consagran también facultades para que los jueces puedan adaptar el proceso para hacerlo de una manera más ágil también, ¿no? Doctor, Antes los códigos eran muy estructurados, había que cumplir pasos sí o sí, a veces sin mayor sentido. Lo que tiene, es más, en la actual ley, digamos, tenemos un solo tipo de procedimiento laboral. Entonces yo voy a demandar un sueldo o una indemnización por 40 años de trabajo y tengo que hacer el mismo trámite. El nuevo proyecto lo que trae es distintos trámites de acuerdo al tipo de reclamo que se haga, ¿no? hacia allí van todas estas reformas, ¿no? Tratar de darle una respuesta mucho más rápida a quien tenga que litigar en la justicia. Eh, Claramente la reforma tiene dos vertientes. La primera, tratar de que lleguen a juicio la menor cantidad de reclamos posible. Por eso, la conciliación laboral obligatoria, primero. Segundo, cuando se llega a juicio, sí, diseñar procedimientos que, de acuerdo al tipo de reclamo, tengan una razonable duración, ¿no es cierto? Eh, no es lo mismo que uno demande, por ejemplo, que uno litigue en un juicio las razones por las cuales fue despedido, si hay justa causa o no hay justa causa, que uno demande la entrega de los certificados de trabajo, que es algo que sí o sí el patrón debe estar obligado a entregar,
dentro del mes siguiente, digamos, a que finaliza el contrato de trabajo. Entonces, lo lógico sería de que para el primer caso, para discutir si se despidió con causa o no a una persona, se tenga un proceso un poco más largo y más garantista, donde las partes puedan realmente presentar todas sus pruebas y demás. Y en el segundo caso, necesariamente debería haber un proceso mucho más acotado, ¿no? Claro que. Bueno, y eso está previsto en este nuevo código. Le hago una última pregunta. El tema de, a ver, la pandemia, digamos, consolidó muchos cambios, ¿no? En el mundo del trabajo, con el tema del teletrabajo, con los horarios a través de los cuales uno puede estar o no conectado, muchas cosas que quizás antes no, a ver, no generaban ni siquiera conflicto. ¿Todo eso está receptado en este nuevo código? No directamente, Ajá. porque para que haya modificaciones en ese sentido, tiene que haber modificaciones en la ley de fondo o Sí, nuevas leyes que regulen, por ejemplo, el trabajo a distancia y demás. Fíjate que hay reclamos nuevos en materia laboral, como han planteado en la justicia, precisamente el derecho a la desconexión, es decir, claro. aquel empleado que está trabajando desde su casa tiene que tener también algún respeto a su intimidad, a su descanso y demás, y no puede ser que esté haciendo tarea a las 10 de la noche, a las 5 de la tarde y a las 3 de la mañana. Ujú. Entonces se está discutiendo en la actualidad el derecho a la desconexión para este tipo de tareas. Ahora, el código lo que sí tiene es flexibilidad, flexibilidad para admitir este tipo de cuestiones. Por ejemplo, al admitir a muchas de las cuestiones del Código Procesal Civil y Comercial, se admite la prueba electrónica. Eh, entonces, yo creo que no hay un juicio más propicio que el laboral para demostrar que existió o no un contrato de trabajo que este tipo de procesos donde las órdenes se dan por WhatsApp, el empleado esté en blanco, esté en negro, forma parte del grupo de WhatsApp de la empresa, avisa por WhatsApp si va a llegar, si faltó o no faltó. Estábamos contestando hace unos días una impugnación de una sanción porque no se había avisado con el tema del paro de colectivo, justamente, no se había avisado que o llegó tarde un empleado, entonces había avisado por WhatsApp al superior y el superior no había avisado y recibió una sanción. Entonces, bueno, este código es muy flexible porque admite todo este tipo de cuestiones que hasta ahora nos estaban resultando bastante incómodas de plantear, ¿no? Doctor, muchísimas gracias, muy amable. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Disfruten la mañana lluviosa. Yo le quiero preguntar algo, doctor. Ya sé que estamos sobre la Sí, pausa, siempre, pero bueno. el domingo, ¿River tiene que salir a ganar o no? Siempre. Re Es abogado, más, si ¿qué ellos tiene salen que ver? campeones, que sea gracias a nosotros. Ajá, muy bien. Está Pensé bien. le iba a preguntar quién quería ser el técnico. Eso, ¿y quién tiene que ser el técnico? Ya está cerrado. Nacho Coudet. ¿Cómo, perdón? Eduardo Coudet. ¿Coudet? Para mí sí. Mira el chacho. Ya está cerrado ya. ¿Quién es? De Micheli. ¿De Micheli? De ¿Ya Micheli, está? si está Enzo Francescoli en Europa. Está. Y ¿Le está gusta en De Europa, Micheli dejale o que no? se vaya. Ah, sí, se fue para cerrar. Pero él está diciendo lo que a él le ¿Le gusta. gusta Coudet? Ah, Su deseo como hincha. Doctor González, muchas gracias, buen fin de. Ahí está, 9 de la mañana, hacemos la